Bueno, ahí teníamos un poco también de reseña histórica. ¿Cómo fue aquel día, Rufo, Edwin? No sé quién de los dos quiere. Permitime antes de comenzar con el recuento histórico, remarcar lo que dijiste. La coincidencia en que hoy está Mabel Renfel allá por revelar una red de corrupción, como dijiste, y especialmente también por no revelar su fuente, que es un principio cardinal dentro del periodismo. Y recuerdo que el director también estuvo preso porque este señor se fue a hacerle una entrevista a la gente del Mopoco y cuando quisieron ellos saber de dónde salió eso, querían saber, el director les dijo que no, que él era el responsable y le llevaron preso y Montanaro dijo, bueno, si su colillo no quiere revelar la fuente de su información, su colillo va a seguir preso. Y así estuvo preso varios días. De hecho, el director estaba preso en el Departamento de Investigaciones cuando se cerró el diario. Hacía varios días que ya estaba y siguió varios días más. Y bueno, ¿cómo fue ese día? Ese día fue un día tenso, que ya comenzó, en realidad un año antes ya comenzó la tensión iba subiendo, ya mucho antes habían comenzado los ataques, pero un año atrás ya comenzaron se comenzó a atajar los camiones distribuidores de los diarios, cada vez por más tiempo, con el pretexto de que habían denuncias de que se llevaban ahí elementos subversivos, armas, etcétera, etcétera. Interceptaba en el camino. Se lo interceptaba, se bajaba todo la cantidad de diarios que había para hacerlos perder tiempo, bajaban, lo volvían a subir hasta el próximo peaje. Y así llegó un momento en que llegamos a las 12 de la noche del día ¿cómo se llama? Del día de la edición y quedaba ya. Felizmente nuestros lectores esperaban los diarios y al día siguiente compraban el diario de ayer. Ese día, el día anterior, la señorita Yoli Chávez, hija de doña Concepción Leyes de Chávez, gran amiga de ABC Color, que nos conocíamos, yo estaba acá en el diario, eran las 8:30 de la noche más o menos, y me llama, me dice, che, Rufo, me dice, ¿es cierto que mañana va a salir el último número de ABC Color? Yo le digo, ¿de dónde sacas eso? No tengo información, me dice. No te puedo dar acá por teléfono, pero tengo información fehaciente de que mañana van a cerrar el diario. Y le dije, ¿puedo irme junto a vos? Sí, me dijo, vení. Me fui a su casa. Y ahí me confirmó que fue así, que hubo una reunión en la Junta de Gobierno en donde el Poder Ejecutivo les informó que ABC Color iba a ser cerrado al día siguiente. ¿Y quién te contó eso? Le dije. El doctor Sánchez Kell, miembro de la Junta de Gobierno. En ese momento también era miembro de la Junta de Gobierno, era un conocido jurista del Paraguay, fue miembro de la Corte Suprema inclusive, y creo que llegó a ser presidente. Entonces, y le digo, bueno, entonces vamos a tratar de reconfirmar eso. Vengo acá, y está acá Alfredo Seiferel, entre ellos que era muy amigo de Sánchez Kell, y él se va, y le dije, bueno, andá a ver si qué es lo que hay de realidad, le digo, y se va. Después de un rato viene y dice, sí, confirmado. Y más, me contaron que la resolución iba a decir el cierre definitivo del diario ABC Color, y que según él propuso que en vez de definitivo se ponga por tiempo indeterminado. Así quedó. ABC Color en ese día, al otro día, sacó en primera, debe ser uno de los únicos casos, Sí. el único caso, o uno de los únicos pocos casos en donde informaba que iba a ser cerrado ese día, y sacamos un editorial en donde se refería a ese tema, que escribió el doctor Enrique Bordenave, que estaba enfermo y a quien le convocamos para que venga, para que nos ayude en ese momento. Hoy a veces decíamos más temprano con Steffi que somos privilegiados, ¿verdad? Porque la empresa madre de donde sale ABC TV para estos nuevos tiempos ya de la
comunicaciones, en realidad es nuestro diario impreso ABC Color. Y somos unos privilegiados porque todavía compartimos y aunque no vivimos en esa época, están ustedes que nos cuentan esas historias, que son un testimonio viviente de lo que fue una época durísima. Y nuestro propio director que estuvo preso todavía nos cuenta esas historias. Es lo de Sánchez Quel, que te agradezco mucho que hayas contado al aire, ¿verdad? Porque yo no quisimos hacerlo nosotros, ¿verdad? Por respeto un poco a ustedes. Edwin, estuvo preso por tu culpa nuestro director. ¿Por qué te imputa eso, Rufo? Y la verdad que sí, fue así. Y es una deuda que tiene conmigo el director hasta ahora. Sí, hasta ahora. Impagable. Claro, pues yo quería ir preso también. Bueno, después fui preso, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Pero de verdad, yo sé que es una broma, pero que tiene su base de verdad. Sí. ¿Qué es lo que hiciste que hizo que al director se le encarcele? No, la entrevista fue una entrevista de información básica, ¿verdad? Una persona, el presidente del Mopoco, vino al diario cuando iba al Ministerio del Interior a comunicar, a decirle al ministro que el Mopoco no era ninguna organización terrorista. Entonces yo tomé nota, le pregunté para qué se iba, y esa simple información publicada molestó al gobierno, a Bertona, y le apresaron al director. ¿Se sabe hoy si la clausura de ABC fue una idea, digamos, una cosa que salió de la cabeza de Stroessner o salió de Montanaro o no sé de quién otro personero? ¿O de todos juntos? El único que tenía idea era Stroessner. El resto tenía prohibido. Ahora, doctor, yo quisiera preguntarte, una vez que vos lees esa resolución, te enterás de lo que va a ser la noticia y hay que contarle a los periodistas, a los trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo era ese momento de comunicar la noticia? Bueno, muchachos, no trabajamos. Bueno, en realidad la noticia ya la dimos la noche antes. Sí. Ya se les dijo, bueno, tenemos esta información que mañana, así que muchachos, pongámonos a trabajar, pongan en orden sus papeles, vean todo su escritorio, qué es lo que hay lo que ustedes consideren que hay que arreglar allí y todo eso. Fue el único día que el director no dijo, muchachos, a trabajar. Sí. Y después, al día siguiente, amaneció, muchísima gente nos quedamos, nosotros nos quedamos prácticamente en el diario, y después ya había el rumor, ya la gente comenzaba a acercarse acá, y no aparecía la policía, ya eran las 11 y nosotros dijimos, aquí no puede ser que no hagan pasar esta vergüenza de anunciar nuestro cierre y no pasa nada. Claro, ustedes estaban esperando, por lo menos que lo hagan. Claro, ya que lo amenazaron, ya lo dijeron. Y después, a eso de las 11 más o menos, comenzó a moverse ya la policía, ya vino a rodear todo, ya le sacó a la gente, los dejó al otro lado de la calle. Perdón, ¿entraron acá dentro de la Todavía redacción? Todavía no. Rodeaban, digamos. Rodeaban. Después vino este señor, el secretario general del Ministerio del Interior, cuando eso, y nos reunimos, y allí nos digo, señores, nosotros traemos acá la orden para que es la orden de cierre del diario de ese color. Esta es la resolución del Ministerio del Interior y ustedes van a tener que abandonar. ¿Y con qué? Bueno, pues ¿hasta cuándo tenemos para abandonar? Ahora mismo. Pero, bueno, entonces yo salía allí, ya la gente que estaba allí, todo el personal reunido ahí enfrente, cantando el himno, Patria Querida y todo eso. Y leo la resolución frente a las cámaras, Canal 9, creo que estaba cuando eso. Y después ya la policía nos dijo, bueno, comiencen a salir, no nos dejaron ya tocar nuestro escritorio, cerrar, nada. Tuvimos que salir. Bueno, ya. salieron. La policía entró, hizo algo acá adentro, hizo vandalismo, robó cosas, sacó cosas. Entró la policía Con un juez ya. con un juez. Ah, con un juez. Sí, Sí. entró a la policía y requisó lo que ellos consideraban material subversivo, un libro. Revisó todos los escritorios. Sí, Completamente. revisó todos los De la escritorios. administración hasta todos los Por ejemplo, Edwin, vos eras un periodista de acá, por ejemplo, Sí. vos recogías información.
Rufo, creo que eras editorialista, Rufo, o ya eras relaciones públicas. No, yo estaba como asistente del director. Muy bien, como asistente del director. Pero en tu caso, Edwin, justamente vos eras periodista, ellos te conocían, sabían que vos trabajabas con información. ¿Llegaste a perder un material que vos decís, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me quitaron? Y no recuperaste más. Sí, yo tenía los cassettes de la entrevista que le hice a Méndez Fleitas. Méndez Fleitas. Sí, en Curitiba. Y tenía guardadito ahí con algunos otros materiales porque se producen tantos insumos que uno tiene que ir eliminando, ¿verdad? Yo tenía 3 cajones de cosas que apreciaba mucho. Pero después en el acta me enteré que había sido, tenía material subversivo, material, libros, folletos comunistas. Pero atendé, es un elemento valioso una entrevista a Méndez Fleitas. Yo, por ejemplo, jamás Sí. escuché su voz, más allá de alguna poesía grabada que hay por ahí. ¿Nunca pudiste recuperar eso, Edwin? No, yo no, pero la gente del Mopoco, perdón, de la ANRER, Asociación de la Unidad Republicana del Exilio, ellos también grababan simultáneamente conmigo, así que ellos deben tener en su archivo. Edwin, esa entrevista, ¿vos ya la habías publicado y conservabas el archivo, digamos, para guardarlo o no la habías publicado? Todavía no se estaba publicando. Era inédita, ¿no? Sí, Increíble. después de la clausura nosotros publicamos en una revista alternativa que hicimos semiclandestina, que circulaba de mano en mano, pero en ABC no se pudo publicar. Acá viene otro tema que es un tema humano. Muy bien. Se cerró el diario, se quedaron sin trabajo. Nosotros sabemos que el director trató de mantener los sueldos mientras se pudo. Uno no puede aguantar años en esa situación. 6 meses. ¿Cómo fue el después? El otro día habrá sido demoledor así moralmente. Sí, se intentaron hacer revistas, deporte, inclusive. suplementos educativos, de deporte, cultural, y todo estaba prohibido. O sea que desde el intento ellos prohibieron. No solamente prohibieron, impidieron, porque en esa época nada se podía hacer sin permiso. O sea, el Sí. director que tenía que figurar en una publicación tenía que ir al ministerio a pedir permiso, ¿verdad? O si no, era algo subversivo y motivo de pena de prisión. Sí. Lo que dijeron, perdón, Inche, lo que dijeron es que no es que ABC solamente estaba cerrado, sino la editorial. Ah. Entonces la editorial no podía producir ningún tipo de material. Otro producto tampoco, claro, Y entendí. tampoco en otra parte, porque nosotros hicimos la prueba. Nosotros, un grupo de periodistas, hicimos una revista y para cubrir nos buscamos la sotana de Monseñor Medina, que nos prestó, ya, puso y salió un número. Hicimos en la editorial El Gráfico, que era de una diócesis, creo que de Encarnación. Sí, cuando de eso. Encarnación. Sí. Sendero Y se publicaba con esa editorial. Aún así, clausuraron. Ya salió un número, me llevaban preso a mí y se clausuró. Una ¿Qué? revista de deportes, sobre deportes, clausuraron también. Qué impresionante. Yo quisiera consultarles así en forma más práctica, ¿qué ocurre después de esos 6 meses? Bueno, hay que sostenerse, hay que trabajar, mantener a la familia. ¿Cómo hicieron los distintos compañeros, ustedes mismos? ¿Cómo se las arreglaron? ¿En otros medios? ¿Buscando otros trabajos? Una diáspora. El exilio. Bueno, en mi caso y el de varios compañeros, lo primero que uno busca es organizarse, ¿verdad? Y ver qué se puede hacer. Y los primeros intentos chocaron con la imposibilidad. La policía no seguía los pasos y nos íbamos, me acuerdo, una reunión en la casa de Hilde y después de allá ya era imposible porque te pedía tu documento para entrar, te volvía a pedir para salir. Para salir y entrar en la casa de Hilde. Sí, de dónde te ibas. ¿De dónde te ibas? Sí, así que no pudimos casi organizarnos. Entonces cada uno se rebuscó como pudo. En nuestro caso hicimos esa revista Nuestro Tiempo, que nos llevó casi un año organizar, buscar cómo hacerlo. Y dentro de eso organizamos una agencia de información que hicimos en español y en inglés. Y vendíamos en el exterior. La gente del exterior era muy solidaria y compraba ese tipo de productos. Y nos ingeniamos con eso más o menos. Después yo entré en el Comité de Iglesias como documentador
y me quedé ahí hasta la reapertura. O sea, ese fue tu empleo, digamos, Sí, que sí. te dio el sustento de vida. Exactamente. Ahora, es cierto que cuando clausuraron ABC, después en tu currículum decir yo trabajaba en ABC era como estar en Inforcon más o menos. Era difícil conseguir trabajo, ¿es así? Inforcón político. En Inforcon político, ¿era Claro. así? No, algunos sí, porque de hecho Stroessner ordenó la apertura de un periódico Claro. que era Noticias. De Ninovo. De Nino Bo, vinculada la publicación a un candidato actual, ¿verdad? Sí. Su familia. Así mismo, Y ahí se fue mucha gente a trabajar. claro. Pero algunos Ya existía el diario Hoy no también. pudieron. El diario También Hoy. estaba el diario Hoy, pero El diario Hoy que pertenecía al yerno, Así mismo. todos estaban contra a ese, Domínguez. pues. a Domínguez. Claro, y Noticias apareció, y hasta me acuerdo, el logo era diferente, pero el formato era igualito a ABC. El diario Noticias era muy bueno, miraba así, y tenía muchos rasgos de ABC Color en el formato. Obviamente era un diario propio de ese tiempo, y el dueño de ese diario era muy amigo de Stroessner, ¿verdad? O sea, Y de hecho, Nicolás Hugo, el dueño de Noticias, le pidió al director, quería comprarle el diario de ese color. Y le dijo, no hay problema, te voy a vender, pero solamente las máquinas. El nombre no se vende, sí, la marca no se vende. la marca no se vende. Entonces, desistió de eso. Y así, por mi parte, yo formé parte de un grupo de 20 personas más o menos que estuvimos durante los 5 años acá en ABC Color. ¿Qué hacíamos? Y en realidad los que nos quedamos hicimos como que al día siguiente volvería a salir el diario. Entonces se hacían trabajos de recopilación de información, de resúmenes de los otros medios que salían. Venían vino mucha gente, colega del exterior, a saber cuál era la situación. Permanentemente venían misiones y expresar su solidaridad. Y bueno, teníamos que estar acá. Pero realmente, muchachos, es terrible estar en un trabajo, supongo cualquier trabajo, Sí. pero en un medio de comunicación peor, cuando uno está, donde se impuso el silencio, y el silencio real, porque había un silencio total frente al bullicio que habitualmente tiene una sala de redacción. Se desmontaron todas las máquinas, la parte de la electricidad solamente quedó lo mínimo, digamos, y tratábamos de mantener al día los archivos de ABC Color, los archivos de esos 5 años de los otros medios, digamos, sobre información, etcétera, lo teníamos y lo tenemos todavía. Y ¿qué más? Se desmontaron también todas las máquinas de escribir, se arrumparon todas en una... Se tiraron todas en una esquina. En una esquina, en una sala. Y entonces eso, posteriormente, una vez habida la revolución, cuando deciden que sí nos iban a dar el permiso, Rodríguez nos da el permiso para volver a salir, como casi que irresponsablemente dijimos, bueno, vamos a salir el 22 de marzo, porque era una fecha que tocaba mucho. Y a partir de 15, 17 de febrero nos dieron. Ahí se tuvo que hacer todo de nuevo. Se tuvo que comenzar a traer todo el equipo de periodistas. Muchísima gente del diario ABC Color volvió acá a ABC Color. Otros por algún motivo quedaron en los respectivos trabajos que estaban realizando. Después ver la parte de comercial, la parte de distribución, había que reunir a todos los distribuidores de vuelta. Algo esencial, el sistema de producción. Antes nosotros lo cerramos y estaban las máquinas de escribir ahí,
ejemplo, ya no se utilizaba máquina de escribir prácticamente en esa época en Tenían ningún que lado, actualizarse. ¿verdad? Ya estaba, había ingresado ya Sí, las computadoras. todas las computadoras y cosas por el estilo. Y bueno, y el sistema de producción, ¿qué pasaba con el sistema de producción? En ese momento estaban en competencia dos formas de producir diarios. Uno que era el servidor grande con terminales bobas, y otra que ya las computadoras personales que habían entrado ya en el mercado conectadas en red, ¿verdad? Y entonces la discusión ahí entre la parte técnica, la dirección administrativa, el señor Ángel Arias era el que estaba manejando toda esa parte. Bueno, por suerte se decidió por lo que tenemos ahora, que es las computadoras, Claro, las si no- PCs conectadas en red, que prácticamente no había ningún tipo de... Solamente habían 2 pequeños diarios que tenían eso en forma experimental. Lastimosamente, esto no es radio ni un café. Y Siempre es un poco más corto el tiempo. siempre más corto y quedan tantas cosas por decir. Yo simplemente, antes de cerrar, quiero agradecerles, ¿verdad? Y decirles que es un privilegio para nosotros, para gente más joven, poder estar y compartir, cruzarnos con ustedes. Porque ustedes son el testimonio vivo. Nosotros vivimos y trabajamos en libertad. Y sin embargo, ustedes tuvieron que pasar por aquella experiencia tan dura que duró muchos años. Y además la inseguridad de no poder llevar el pan a tu casa, porque te quitaron el sustento. O sea, no solo la libertad, pusieron en riesgo tu vida, tu propia vida. Es una cosa que hay que estar en el cuero de la gente que vivió. Yo sé que les viene a la memoria el nombre y el rostro de personas que hoy ya no están, ¿verdad que sí, Edwin? Muchísimo. Así es. Pero además, Pablo, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación no se clausuran solamente en la dictadura, se clausuran también en otros regímenes. Y hay formas y formas de clausura. Esto que están haciendo con Mabel, por ejemplo, no es que van a cerrar ese color, ¿verdad? Pero tratan de amordazar Es un a amedrentamiento. uno de sus principales exponentes. Y en otras formas hay diferentes maneras de clausurar los medios. La experiencia de Clarín en Buenos Aires, la experiencia de los medios de comunicación de Venezuela. O sea, no son dictaduras como la de Stroessner, pero eso, lo que quiero decir es que los medios de comunicación siempre están expuestos cuando tienen el pecado de la independencia. Y eso es lo que no toleran los gobernantes. Y con ese mensaje, ¿querías decir algo más, Rufo? Un minuto más. Una cosa que quizá no se destacó mucho es, ABC Color de alguna manera fue el iniciador de la prensa independiente acá en Paraguay, por un lado. Por otro lado, fue la fragua donde se formaron periodistas jóvenes profesionales que no eran periodistas, pero se hicieron periodistas, y hay muchísimos nombres. Se puso el programa, por ejemplo, de periodismo joven, periodismo escolar. Mediante eso, vos que sos ya un avesado periodista, y Steffi, que comenzó en el digital con nosotros, y ella siempre estaba tratando de sobresalir y sobresalió, y ahora se pasó también a esta plataforma. O sea, fue también formadora de periodistas. Varios de los que salen en nuestras pantallas o que escriben en el impreso o en el digital salieron de periodismo joven y periodismo escolar. Sí, yo formé periodismo joven. Sí, por eso. Sí. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Y yo voy a nombrar a uno porque Por hoy. Yo voy a nombrar a uno de los de aquella época, porque yo era un niño. Pero en mi casa llegaba y yo me acuerdo bien su nombre. Yo me acuerdo su nombre cuando le escribía. Alfredo Seifergen. Que como hoy ya no está con nosotros desde hace muchos años, ¿verdad? Pero Sí, también... murió a los 36 años. Así Qué mismo, joven. pero qué gran periodista, brillante periodista que pasó por las páginas de ABC Color en aquella época. Y en su nombre la recordación a los que ya no están, a los que ya partieron y no están acá contándonos sus anécdotas y sus historias. En la calle se siguen produciendo noticias, ahí están los equipos de ABC TV. En minutos, cuando regresemos, vamos a actualizar.